Bueno, y empezamos ya las moradas quintas, ¿vale? Que no sé hasta dónde llegaremos, porque me he propuesto no hacer vídeos demasiado largos para no aburriros en exceso, o sea, como mucho de 40-45 minutos. Antes hacía unos vídeos kilométricos de 1 hora y media y bueno, pues yo entiendo que eso se hace cansado y pesado y voy a intentar no hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos las moradas quintas. Las moradas quintas son, pues sencillamente una vida nueva, o sea, comienza una vida absolutamente nueva. Nos encontramos ante un periodo de transición entre la fase ascética de lucha que hemos tenido hasta ahora y, como si dijéramos, la introducción, el preludio de los estados místicos, ¿no? Que se caracterizan... Es que estoy, perdonad, un poco incómoda. Vale. Digo que los estados místicos se caracterizan por el predominio de la gracia divina como motor, ¿vale? Es siempre quien actúa, quien toma la iniciativa. Esto brota dentro del corazón, a partir de estas moradas quintas, una fuente interior que da paso a la experiencia mística. Bien, pero todavía estamos en una experiencia mística incipiente y vamos bebiendo ahí como a sorbos intermitentemente, ¿no? Hay momentos de muchísima lucidez infusa, de un recogimiento infuso notable, recogimiento de la mente. Hay momentos de un amor pasivo, recibido, y se percibe claramente la quietud en la voluntad, ¿no? Esta oración de quietud. Y se abren posibilidades nuevas de maneras diferentes de relación con Dios en la oración. Y por efecto de estas nuevas gracias se va remodelando toda la vida del orante y sobre todo cambia su dimensión, no sé cómo decirlo, su conciencia, va adquiriendo cada vez un talante más teologal, más conforme a la sensibilidad de Dios, si se puede utilizar esta expresión, ¿no? Más teologal, más conforme a Dios, menos humano y cada vez más divino, ¿no? Y desde el punto de vista ético, pues pasa lo mismo. Moralmente se actúa conforme a las entrañas de Cristo, al alma de Cristo, que es el Dios hombre en quien nos tenemos que ver reflejadas y ser otros Cristos, tener entre nosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús es el ideal al que tendemos cuando decimos que la vida de oración es un crescendo y nos va configurando más y más y más pues con Dios, ¿no? O sea, el ideal es ser Jesús, ser nuevamente Jesús, ¿no? Santa Isabel de la Trinidad habla de una encarnación diminutiva en la que el Verbo pueda renovar todo su misterio. Sí. Bien, y luego hay en estas moradas quintas, la Santa utiliza dos imágenes bíblicas, los jornaneros de la parábola, el que llegó a una hora, el que llegó a la otra, el que llegó a la otra, ¿os acordáis? Retribuidos todos ellos muy por encima de lo trabajado. Y también utiliza la imagen de la esposa de los cantares, que es invitada a un idilio de amor divino, ¿no? Y el alma de las cuartas moradas, pues es como el jornalero evangélico, que ha sido pagado a desmesura con la moneda del amor. Y bueno, y llegando aquí, pues después de esta brevísima introducción un poco así, de estas pinceladas, ¿no? Entramos ya en el capítulo primero de las moradas quintas, en el cual vamos a ver lo que es la alborada, el amanecer de la experiencia mística. Santa Teresa ya lo había contado, ¿no? A los primeros lectores del libro de la vida, nos cuenta este pequeño secreto, si se puede denominar así, ¿no? Porque a ella le había pasado de pronto algo sorprendente y nos lo comparte, nos lo cuenta. No solo
sorprendente en el sentido de inesperado, ¿no? Sino también sorprendente en el sentido de dices, ahora, ¿cómo digo yo esto? ¿Cómo lo explico? ¿No? Difícil de entender y dificilísimo de decir. Entonces, a ella le sucede exactamente a raíz de lo que ella denomina su conversión ante aquel Cristo muy llagado, y después de haber leído con emoción profunda las confesiones de San Agustín, que efectivamente la removieron por dentro y le cambiaron bastante la vida. Teresa en este momento ya no era una joven impresionable, de estas que se desmayan y flipan con cualquier cosa. No, esa etapa ya la había pasado, era una mujer ya madurita, 48 años tenía por aquel entonces, y... no, perdón, 48 años no, tenía alrededor de los 39, 40, ¿no? 48 ya es la conversión definitiva. Y entonces ella nos lo empieza a contar así, ¿no? En Vida 10.1. Tenía yo algunas veces, aunque con mucha brevedad pasaba, comienzo de lo que ahora diré. Acaecíame en esta representación que hacía de ponerme cabe Cristo, que he dicho, y aun algunas veces leyendo venirme a deshora un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera podía dudar, que estaba dentro de mí o yo toda engolfada en él. Vida, capítulo 10, número 1. Y aun sin entenderse ni entenderlo, Santa Teresa se dio cuenta y vislumbró rápidamente que se le cambiaba el rumbo de la vida interior, que ya a partir de ese momento nada iba a ser igual. Se da cuenta de que le nacen unas alas nuevas a su vida de oración, unas alas que le van a permitir elevarse muy por encima de todo y remontarse a lo alto, ¿no? Y que en esa su nueva manera de orar va a intervenir alguien que hasta ese momento parecía silencioso. De pronto se va a hacer notar, ¿no? Y la va introduciendo gozosamente en algo así como una especie de espacio nuevo, de atmósfera nueva. Un espacio simbólico, ¿no? Porque no es un espacio real, material, donde uno, sino un espacio, un estado, una manera de permanecer. Llamadlo como queráis, podáis o Dios os inspire, ¿no? Pero es un espacio nuevo, yo lo voy a denominar así porque me resulta más fácil, un espacio nuevo que es el espacio simbólico de la presencia de Dios. Bien. Es una especie de tierra de unión, ¿no? De tierra diferente, de tierra sagrada en la que ella empieza a vivir y a compartir su vida de oración de una manera diferente con Dios a partir de ahora. Y bueno, pues tras este primer sobrecogimiento inicial, sorpresa, sale Teresa, como si dijéramos, con un doble gesto, ¿no? De alma y de pluma. Primero, tiene un momento de repliegue religioso, por decirlo de alguna manera, de una invocación profunda, ¿no? Y se dirige a Dios y dice: enviad, Señor mío, del cielo luz para que pueda yo dar alguna a estas vuestras siervas, ¿no? Porque ella en principio escribe para las hermanas, para que las hermanas comprendan y acojan pues este itinerario de oración. Y después, a continuación, tiende la mano a las hermanas y dice, porque ella afirma que también ella sabe perfectamente que algunas de ellas han pasado por este Sinaí, por llamarlo de alguna manera, de la unión mística, han tenido esa experiencia. Y entonces ella realiza el gesto típico del profeta, ¿no? Que en la cima del monte a donde ha llegado, esa cima del monte de la experiencia de Dios, por decirlo de alguna manera, pues vuelve a los hermanos con el rostro y la voz cambiados, ¿no? Como pasó con Moisés, que cuando volvía de hablar con Dios, su rostro resplandecía, ¿no? Y ella se vuelve con el rostro y el timbre de voz, por decirlo de alguna manera, cambiado, para convocarnos e interpelarnos. Por eso ella comienza este capítulo dirigiéndose no ya
a esas pocas que han llegado a la cima, sino a todas las lectoras destinatarias del libro del futuro. Ella no piensa en ese momento que nadie vaya a leer su libro ni que pueda tener ningún interés salvo para las monjas, ¿no? Pero lo cierto es que Las Moradas pues es un libro pues impresionante, una obra cumbre de espiritualidad cristiana, ¿no? Un tratado de oración pues magistral. Bien, pero ella en este momento ni se lo plantea, no se le pasa por la cabeza que a nadie más le pueda interesar. Entonces ella se dirige a todas las monjas que están ahí, las del momento en que escribe y las futuribles, ¿no? Las que puedan llegar después. Y dice, porque todas las que traemos este hábito sagrado del Carmen, que yo también lo traigo, aunque no sea carmelita descalza, soy hija de la Santa Madre, este hábito sagrado del Carmen, somos llamadas a la oración y contemplación, porque este fue nuestro principio. De esta casta venimos, de aquellos santos padres nuestros del Monte Carmelo, que en tan gran soledad y con tanto desprecio del mundo buscaban este tesoro, esta preciosa Margarita de que hablamos. Dice en el número 2 de este capítulo primero. A ver, quizá en ningún otro pasaje de sus escritos haya afirmado de una manera tan categórica la vocación mística del Carmelo. Y yo la afirmo y la reafirmo, no solo la vocación mística del Carmelo teresiano, del Carmelo descalzo, sino de todo el Carmelo y también, por supuesto, del Carmelo samaritano al que tengo el gozo de pertenecer, ¿no? El regalo de Dios de pertenecer, de formar parte. El Carmelo es orante, es una vocación que nos viene de casta, porque de esta casta venimos aquellos profetas del Carmelo, ¿no? Y entonces todas las destinatarias del libro, carmelitas descalzas, carmelitas samaritanas y todos los cristianos de bien, las almas de oración que han acudido al libro del Castillo Interior para aprender a orar, todas las destinatarias del libro, sin excepción, están llamadas a la unión. A la unión de la voluntad que será en estas moradas quintas. Esto es precioso e impresionante, impresionante. Todos estamos llamados a la unión, porque la unión de la voluntad es la santidad teológica. Y todos estamos llamados a la santidad. La vocación universal a la santidad ya no es discutible. El Concilio Vaticano II la afirmó con rotundidad, ¿vale? Rotundamente. Y había muchos santos que lo han reconocido y lo han hecho propio, ¿no? Entonces, todos estamos llamados a la unión de la voluntad, a la santidad teológica. Sed santos como yo soy santo, ¿no? Esto también lo leemos en la Biblia. Bien, y parece como si Santa Teresa necesitara sentirse en comunión profunda con sus lectoras, ¿no? Con las monjas, para no entrar ella sola en esa tierra santa y sagrada de las moradas, esa tierra santa y sagrada que es la de la voluntad de Dios, ¿no? Y ahí entra ella y ahí es donde tenemos que aposentarnos. Esa es la tierra santa a la que tenemos que peregrinar todos, ¿no? La tierra santa de la santa voluntad de Dios. Bien, y ella no quiere entrar sola en esa tierra santa de las moradas en que acontece esta misteriosa teofanía de la unión, esta misteriosa manifestación de Dios que une al alma consigo. Y entonces dice, por eso, hermanas mías, dice el número 2, por eso, hermanas mías, alto a pedir al Señor que, pues en alguna manera podemos gozar del cielo en la tierra, nos dé su favor para que no quede por nuestra culpa. Podemos gozar del cielo en la tierra, que es la unión de la voluntad. Porque en el cielo, salvo la visión cara a cara, pues ya vamos a tener lo mismo, o sea, la unión de la voluntad, ¿no? Pues, puesto que podemos tener este cielo en la tierra, que no quede por nosotras, no gozarlo, no gustarlo, no seamos bobas, vaya, le falta poner eso, ¿no? Bien, pues bien, Santa Teresa, a través de este coro de lectoras de primera línea, lectoras inmediatas, pues su palabra profética llega hasta nosotros hoy, lectores
pues, de última hora, lectores de hoy, del siglo XXI, lectores de fuera del Carmelo, lectores de la calle también, ¿no? Y quizá por eso ha comenzado recordándonos la palabra de Jesús, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Primera palabra evangélica consignada por ella en el relato de su vida, vida, capítulo 3, número 1, y que luego a ella misma le produjo un impacto decisivo a sus 16 años, cuando toma conciencia de verdad por primera vez de esta palabra, ¿no? Y llegamos pues a plantearnos esto ahora. ¿Qué pasa con la unión? ¿Qué es unión? Unión, lo oímos tantas veces, ¿no? Luego más adelante iremos con unión transformante. Unión, ¿qué es unión? Unión no es unidad, obviamente. Hay gente que cree que es lo mismo. No. Unión, o bien unión del alma con Dios, era una palabra familiar y de sentido obvio e evidente en el ambiente religioso en que Teresa se mueve en aquel momento, ¿no? Y para ella y para sus lectoras, esta palabra la manejan con frecuencia y es fácilmente comprensible. No nos pasa lo mismo a nosotros, ¿no? Ellas habían oído muchísimas veces esta palabra, no solo de la Madre Teresa, por boca de la Madre Teresa, sino también por boca de Fray Juan de la Cruz. Y que recordad que a su vez él escribe perdón, esas canciones del alma en la íntima unión de amor de Dios, ¿no? Y bueno, pues estas palabras que para ellas eran como muy normales, la unión y la unión del alma con Dios, para nosotras no son tan, para los lectores de hoy, no son tan de tanto uso, no son tan utilizadas, no son tan normales, no son tan habituales, ¿bien? ¿Y qué quiere decir entonces esto de la unión con Dios? ¿Qué significa? Pues en cristiano no estamos convencidos de que en Él vivimos, nos movemos y existimos. No estamos convencidos con todo nuestro ser de que cada uno de nosotros está profundamente inmerso, arraigado en Él, lo mismo y más que estamos presentes aquí en el cosmos, en la vida, en el espacio, aquí, en este lugar concreto. No nos lo ha dicho ya Teresa desde el principio, desde la primera página del castillo, cuando nos ha asegurado que Dios es morador absoluto del hombre. Le denomina castellano indesalojable, no se le puede echar fuera, no se le puede desahuciar, no se le puede expulsar del castillo del alma, pase lo que pase, nos lo ha dicho, ¿no? Pues vamos a puntualizar esto un poquillo. También Teresa, antes de escribir estas páginas, se planteó repetidamente esta pregunta, ¿no? Ella incluso se la planteaba con asombro, casi con pasmo, con estupor, ante el hecho de que Dios está presente y viviente en el hombre pecador. Claro, no está por gracia, pero sí está por esencia, ¿no? Para ella y para nosotros es un dato de catequesis elemental que Dios es la presencia absoluta y universal, es el omnipresente, Dios está en todas partes. El presente insoslayable, el presente continuo, el presente. Para Dios no hay pasado, no hay futuro porque está en la eternidad, ¿no? O sea, es el presente insoslayable. Eso lo tenemos como claro, esto es de catequesis, va. Entonces, la tradición cristiana ha forjado para afirmarlo un adjetivo muy peculiar, ¿no? Dice que Dios es omnipresente, ¿vale? Y Teresa repite más de una vez esta fórmula, ¿no?, de la antigua teología. Él está en nosotros y en todo por esencia, presencia y potencia. Bien, pues esto es una fórmula que se ha repetido hasta la saciedad porque el catecismo, en el catecismo se enseñaba así a los niños desde pequeñito, ¿no? El catecismo de Ripalda, el catecismo de Astete. O sea, pues eso, Dios está presente por esencia, presencia y potencia, ¿vale?
Y probablemente es una fórmula que ni siquiera muchas personas la han aprendido de memoria y ni siquiera la mayoría han llegado a comprender de verdad qué significaba eso. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Santa Teresa recuerda que Dios además está en el hombre, además de por esencia, presencia y potencia, que es lo que decían, le habían enseñado y habrá aprendido como cualquier persona de su época. Santa Teresa afirma además que está presente por gracia, ¿vale? Y que nos recuerda lo que dice el Señor, que si uno lo ama y guarda sus mandamientos, la Trinidad Santa viene y habita en él, ¿no? El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Esto es palabra del Señor. Y Teresa, pues de alguna manera se queda con esa copla y le agrada. Sabemos que tenía una cierta afinidad al pensamiento del evangelista Juan, ¿no? Según el cual, Juan lo afirma así, somos morada de Dios, ¿no? En vocablo de su siglo, en vocablo muy teresiano, somos posada de Dios, ¿no? Donde Él mora. Si lo recordáis, en el capítulo primero del libro de la vida, en el número 8, lo cita así. Somos posada donde mora Él. Pero bueno, lo cierto es que si bien Dios está ahí, dentro y fuera de nosotros, nuestro espíritu es extrañamente opaco a su presencia, ¿no? Ni lo sentimos ni lo percibimos habitualmente, ¿no? De hecho, vivimos más bien de la fe que de la conciencia sensible a esa presencia de Dios. Yo lo sé y lo creo, pero yo ahora mismo no siento la presencia. Es opaco, entonces necesitamos la fe. Normalmente, si no es por una gracia especial, normalmente no percibimos esa presencia de Dios en el alma. No la percibimos como yo estoy percibiendo aquí, pues los objetos que tengo a mi alrededor, ¿no? El papel, la lámpara, la luz, la mesa, el asiento. Todo esto lo percibo con mi sensibilidad, con mis sentidos. La presencia de Dios en mi alma no la percibo de esa manera, ¿vale? Entonces, necesitamos de la fe. Y la fe actúa, pero ni siquiera por la fe muchas veces experimentamos, porque la fe no elimina ese velo opaco, el velo opaco sigue ahí, ese velo permanece entre nuestro espíritu y el espíritu de Dios, ¿no? Entre Dios mismo. Y esa especie de barrera solo se desmonta por obra de su amor y de su gracia. Es un don gratuito que Dios hace a quien quiere, cuando quiere y de la manera que quiere. Y si quiere, ¿vale? O sea, esto es un misterio y entramos en el misterio de la elección. Pues Dios es Dios y hace, en el buen sentido de la palabra, lo que le parece. Y esta especie de barrera, pues solamente por la pura gratuidad amorosa de Él desaparece en determinados momentos. Y ahí habla ella de venirme a deshora, o sea, cuando menos yo lo esperaba, un sentimiento, ya no es una intuición, ya no es un acto de fe, ya no es, sino sentimiento, experiencia sensible. Siento de verdad, como estoy sintiendo que estoy aquí tocando una mesa, que me estoy tocando la cara ahora mismo, lo siento, no estoy haciendo un acto de fe, lo estoy sintiendo, ¿no? Siento en mi mano y lo siento en mi mejilla. Bueno, pues ella dice, un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera yo podía dudar que era Él. No podía dudar que Él estaba dentro de mí y yo toda engolfada en Él. Vida, capítulo 10, número 1. Esto es por pura gratuidad amorosa de Dios. Vamos a retener este dato. En el delicado tejido
de la relación personal del cristiano con Cristo o del hombre con Dios, como lo queráis formular, es posible y quizá normal que llegue un momento de gracia que introduzca al creyente en la experiencia de esa presencia de Dios. Y esta primera grieta, por llamarlo de alguna manera, abierta en el velo opaco de nuestro espíritu, pues puede dar paso, porque es una grietecilla, pero luego ya puede dar paso a un chorro de luz impresionante que haga que esta experiencia puntual se convierta en una experiencia estable. Una experiencia que deja una certeza, una seguridad de que verdaderamente en Dios vivimos y que Cristo nos llega adentro y en Cristo y por Cristo nos llega esa experiencia del amor de Dios. Esto lo estoy explicando un poco mal y pido disculpas, pero es que es tan difícil de explicar. Pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿vale? Y de alguna manera, si esto sucede, estamos viviendo como un Sinaí, una teofanía sinaítica del estilo de la que vivió Moisés, algo similar, ¿no? Lo que pasa es que esa teofanía que tuvo lugar en lo alto del Sinaí pasa a suceder ahora en lo más íntimo del creyente, en el interior del creyente, en el Sinaí íntimo que cada uno tenemos, ¿no? Y bueno, pues en el umbral de las moradas quintas, que es donde estamos, en medio de todo este lío, que no hago más que citaros cosas del libro de la vida, pero es que está todo como muy entretejido, ¿no? Santa Madre no es bueno leerla en plan estanco, primero una cosa, luego otra y ya no vuelvo a... No, porque es la misma experiencia contada en diversos momentos, en diversas circunstancias y en diversos contextos, pero al final es su misma vivencia. Entonces es bueno buscar otros puntos de apoyo y contrastar con vida y con camino de perfección, sobre todo, ¿no? Y moradas más con vida que con ningún otro libro, ¿vale? Bien, entonces, digo que en el umbral de las moradas quintas, Teresa ya se ha anticipado a advertirnos que el misterio de la unión es misterio y que en él hay más y menos, que hay una especie de graduación o de graduatoria, o como se diga esto, en la travesía que nos queda por hacer desde estas moradas en que estamos ahora hasta la unión, ¿no? Y que su grado supremo se da no en nosotros, sino en Cristo, en el sí. A ver, ¿cómo lo digo? A ver, lo más importante de esta graduatoria no somos nosotros, ¿vale? Nosotros lo experimentamos, nosotros lo vivimos, pero el grado supremo de ascenso, de graduatoria, de grados, por decirlo de alguna manera, de niveles, es que no sé cómo decirlo, qué difícil es esto, Dios mío. El grado supremo de niveles se da sobre todo en Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él sí, lo humano se unió a lo divino sin velos, o sea, sin el velo opaco este que nosotros tenemos, o sea, por un misterio, por la unión hipostática, el verbo está unido a la humanidad de Cristo, ¿no? En nosotros no es así, ¿vale? Y entonces, de esta suprema unión de la naturaleza humana de Cristo con la naturaleza divina, que es una unión suprema, una unión hipostática, se deriva nuestra unión. Es como si dijéramos una copia, una copia de aquella unión, de una naturaleza, de la divinidad de Dios con la naturaleza humana. Jesucristo es modelo nuestro hasta en eso, hasta en la unión, ¿vale? Y en Jesucristo vemos como una voluntad humana de verdadero hombre se une con la voluntad de Dios, ¿vale? Y como
esa voluntad humana que es libre, dice sí a la voluntad divina. Esto, por ejemplo, lo vemos perfectamente en Getsemaní. Es el modelo perfecto de obediencia, porque si no hubiera tenido una voluntad humana libre no hubiera podido obedecer, con lo cual no nos hubiera redimido, ¿vale? Entonces, Jesucristo es el modelo en todo, hasta en esto, hasta en la unión mística, hasta en la unión más grande a la que podemos aspirar. Jesucristo siempre es el modelo. Jesucristo siempre es el camino, el único camino y la verdad y la vida. Todo lo demás está bien, pero el camino es Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. ¿Que es una acción del Espíritu Santo? ¿Qué tal? ¿Qué pitos? ¿Qué flautas? Sí, claro, yo creo perfectamente en el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Señor y dador de vida, o sea, es Dios. Yo creo perfectamente en el Espíritu Santo, ¿vale? Pero el Espíritu Santo es el que actúa, el que mueve, el que hace un montón de cosas, el que hace. Pero lo hace en Jesucristo. Jesucristo es el modelo de santidad, también de unión. Es el modelo absoluto. No hay otro. No hay otro camino para la santidad sino Jesucristo. ¿Vale? Esto es importantísimo. Si os quieren vender alguna vez otro camino de santidad que no es el de la humanidad de Cristo, cuidado. Cuidado. El Espíritu Santo es el que santifica, el santificador. Pero Jesucristo es el camino para la santidad. O sea, en la humanidad de Cristo vemos cómo el Espíritu Santo actúa. Y de hecho el Espíritu Santo conforma en nosotros un hombre nuevo conforme al modelo de Cristo Jesús. Conforma en nosotros un corazón de hijo viendo el corazón del Hijo. El Espíritu Santo actúa en nosotros mirando al Hijo amado en quien el Padre se complace. Esto es muy importante. No nos hagamos líos, nos dejemos comer el tarro y que nos lleven por ahí a cosas en que se prescinda de la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo es lo más y es el camino de santificación de los cristianos. Nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo y le reconocemos como Señor. Bien. Creo que voy a dejar esto aquí y en el siguiente vídeo continúo con los secretos de Dios, dice la Santa Madre, o secretos de Dios que no me cansaría de darlos a entender. Esto requiere, yo creo que ya otro vídeo y otro capítulo. Seguimos.